La vida de Tu Na por fin parecía abrirse a una nueva etapa de felicidad. Después de tantas tormentas, ella aceptó la sincera declaración de amor de Alex. Desde ese instante, todo parecía prometer un futuro lleno de esperanza, alegría y paz junto al hombre que había elegido. Sin embargo, justo cuando la dicha comenzaba a florecer, las complicaciones no tardaron en aparecer. La ex-suegra de Tu Na, una mujer conocida por su carácter duro y autoritario, descubrió un secreto que hasta entonces se había mantenido oculto: la existencia de un pequeño niño. Lo más sorprendente era que ese niño resultaba ser nada menos que su propio nieto. ¿Qué ocurrirá ahora que la verdad ha salido a la luz? ¿Aceptará la mujer al niño con cariño o su corazón endurecido la llevará a nuevas intrigas y conflictos contra Tu Na frente a esta situación? Alex, el hombre que tanto la ama, deberá demostrar si su amor es lo bastante fuerte como para proteger a Tu Na y a su hijo de todo mal. ¿Será capaz de hacer frente a la adversidad y mantener intacta la promesa de un futuro feliz? ¿Y ustedes qué piensan? ¿Podrá el amor superar las sombras del pasado? Compartan sus opiniones, porque aquí comienza una historia cargada de emoción, giros inesperados y un sentimiento que luchará contra todo: el verdadero amor. Ese día Tu Na continuaba con su rutina habitual. Después de una jornada de trabajo, emprendió el camino de regreso a casa por la calle de siempre. Su mente estaba puesta en un único deseo: llegar pronto para abrazar a su pequeño, que la esperaba con una sonrisa inocente. Para ella la vida, aunque dura y llena de sacrificios, había encontrado un nuevo sentido desde la llegada del niño. Lo que Tu Na no imaginaba era que en ese mismo instante, una mirada vigilante se había posado sobre ella. Quien la observaba no era otra que su ex-suegra, una mujer conocida por su carácter autoritario y su espíritu calculador. Al reconocer aquella silueta, la mujer detuvo bruscamente su motocicleta. Sus ojos se entrecerraron y murmuró entre dientes: «Pero no es Tu Na, recuerdo que dijo estar embarazada. Y ahora su vientre está completamente plano. ¿Será posible que ya haya dado a luz?». La sospecha creció en su interior como una chispa encendiendo fuego. Con el ceño fruncido y la mente llena de planes, apretó con fuerza el manillar y decidió dar la vuelta. Debo seguirla. Tengo que descubrir dónde vive y si realmente tiene a ese niño. Después de todo, podría ser mi nieto. Mientras tanto, Tu Na caminaba sin sospechar nada, con el paso ligero y el corazón ansioso por llegar a casa. Detrás de ella, sin que lo supiera, se acercaba la sombra de un pasado del que había intentado huir. Entre el sonido de las ruedas rodando sobre el asfalto húmedo y el silencio inquietante de la tarde, dos destinos se entrelazaban de nuevo. Lo que estaba por venir no sería fácil. Un nuevo conflicto amenazaba la frágil paz que Tu Na apenas comenzaba a construir. La mujer siguió a Tu Na con cautela, sin perderla de vista desde que salió de su trabajo hasta que se detuvo frente a la casa de la señora Tang. Desde la distancia, entrecerró los ojos, evaluando la escena con suspicacia. ¿Será que esta es su casa? Qué extraña me resulta tan sencilla. Debo esperar y observar un poco más. Pocos minutos después, Tu Na salió de la vivienda. En sus brazos llevaba al pequeño Henry, un niño de mejillas redondeadas y mirada inocente, que exploraba el mundo con curiosidad. La imagen fue suficiente para dejar a la mujer paralizada. Sujetó con fuerza el manillar de su moto, mientras murmuraba entre la agitación de su respiración: «Así que es cierto, ha tenido un hijo. ¿Y ese niño? ¿Será acaso mi nieto, la sangre de mi propio hijo?».
Con el corazón palpitando de intriga, no pudo detenerse. Encendió de nuevo el motor y continuó siguiendo a Tuna por los caminos cada vez más solitarios que conducían hacia las afueras. Finalmente la vio doblar hacia un pequeño rancho. Se detuvo en seco, observando el lugar con ojos calculadores. Así que aquí está su verdadero hogar. Debo entrar. Debo averiguar la verdad. Si ese niño es hijo de mi hijo, tengo derecho a saberlo. Pero justo en el instante en que se disponía a avanzar, una silueta apareció a lo lejos. Un hombre joven caminaba en dirección al rancho, y la sorpresa hizo que la mujer se escondiera rápidamente entre los arbustos cercanos. Contuvo la respiración espiando con ansiedad. Tras unos segundos, su expresión se endureció. No puede ser. Ese joven es el mismo que hace un tiempo me preguntó por Tuna. ¿Qué hace aquí? ¿Qué relación tiene con ella? ¿Será que están juntos? La duda creció en su interior como una espina, clavándose más y más profundo. Apretó los labios decidida a no perderse ni un solo detalle. Con el cuerpo rígido y la mirada fija, permaneció inmóvil entre las ramas, espiando cada gesto, cada movimiento que ocurría dentro del rancho. El cielo empezaba a oscurecerse y el ambiente en torno al lugar se cargaba de tensión. Mientras Tuna seguía con su vida cotidiana, sin sospechar nada, la sombra del pasado, representada por esa mujer, se mantenía al acecho. Para la madre de su exmarido, el regreso de Tuna con un hijo significaba mucho más que un secreto descubierto. Era un desafío, una amenaza y quizá una oportunidad para reclamar lo que ella consideraba suyo. Así oculta tras la espesura, la mujer continuó observando segura de que lo que estaba por descubrir cambiaría el rumbo de todos. Y sin que Tuna lo supiera, la paz que tanto había costado construir estaba a punto de tambalearse. La mujer permaneció oculta entre los arbustos durante un largo rato, con los ojos fijos en la escena frente al rancho de Tuna. La distancia era demasiado grande para escuchar lo que Tuna y Alex decían, pero bastaba con observar sus gestos y miradas para darse cuenta de la complicidad y el afecto que los unía. Su ceño se frunció con desagrado y en su interior comenzó a crecer una inquietud amarga. ¿A dónde piensan ir? Claramente hay algo entre ellos. Con ese joven presente no me conviene acercarme ni preguntar nada ahora. Pero al menos ya sé que esta es la casa de Tuna. La próxima vez vendré directamente y no me iré hasta saber si ese niño es en verdad hijo de Hwang An, mi propio hijo. El pensamiento se clavó en su mente como una certeza. Sus labios apretados dejaron escapar un murmullo casi inaudible, cargado de dureza. Si ese niño resulta ser mi nieto, no dejaré que se críe lejos de su familia. Pertenece a la sangre de los Hwang. Tuna puede intentar esconderlo, pero la verdad siempre sale a la luz. Con decisión, giró sobre sus talones y comenzó a alejarse a paso rápido. No quería correr el riesgo de ser descubierta. El viento de la tarde soplaba entre los árboles, agitaba su cabello entrecano y parecía acompañar sus pensamientos cada vez más oscuros. De camino a casa, la idea de contarle todo a su hijo Hwang An se convirtió en una obsesión. Imaginó el rostro de él al saberlo, la rabia, el desconcierto y también la posibilidad de reclamar lo que según ella les pertenecía. En su mente ya empezaba a trazar un plan: confrontar a Tuna, presionarla, exigirle que reconociera la verdad. Ese niño será mío, nuestro. No permitiré que crezca sin el apellido de su padre. Si es necesario, usaré todo lo que esté a mi alcance para traerlo de vuelta
a donde debe estar. La figura de la mujer se fue perdiendo en la lejanía del camino polvoriento, con la determinación grabada en cada paso. Tras ella quedaba el rancho de Tuna, todavía tranquilo, todavía ajeno a la tormenta que se avecinaba. Porque sin que Tuna lo sospechara, la paz que había encontrado al lado de Alex y de su pequeño Henry estaba a punto de tambalearse. Y lo que para ella era un nuevo comienzo lleno de amor para su ex-suegra, no era más que el inicio de una batalla. Mientras tanto, Tuna y Alex seguían con su vida cotidiana, sin sospechar en lo más mínimo la presencia silenciosa de aquella mujer, ni las intrigas que lentamente se estaban gestando a sus espaldas. Para ellos, todo parecía transcurrir en una calma aparente, pequeños momentos de alegría compartida, la rutina sencilla de cuidar a Henry y la sensación de estar construyendo juntos un futuro mejor. Pero en la sombra, una amenaza comenzaba a tomar forma. La gran pregunta es inevitable: si esos planes oscuros llegaran a ejecutarse, ¿sería Alex capaz de proteger a Tuna y a su hijo a tiempo? Yo personalmente creo que sí. Desde el instante en que Tuna aceptó su declaración de amor, Alex dejó de ser simplemente un compañero sentimental. Se convirtió en un refugio, en un escudo dispuesto a interponerse entre ella y cualquier peligro. Ese compromiso nacido de un amor profundo y sincero le da la fuerza necesaria para enfrentar cualquier obstáculo. Alex no es un hombre cualquiera. Ha demostrado ser valiente, decidido y sobre todo lleno de ternura hacia la mujer que ama. Conoce los sufrimientos que Tuna tuvo que soportar en el pasado y entiende lo que significa para ella proteger a Henry. Por eso ahora que ella ha depositado toda su confianza en él, Alex no permitirá que vuelva a sentirse sola. Y eso es lo verdaderamente hermoso, cuando el amor es correspondido y reconocido, se transforma en una energía imparable, capaz de desafiar incluso las pruebas más duras. Hoy, Alex puede tomar la mano de Tuna con orgullo, caminar a su lado y defenderla sin miedo frente a cualquier intriga o sombra del pasado. ¿Y tú? ¿Crees como yo que el amor sincero de Alex será suficiente para resguardar a Tuna y a su pequeño Henry, manteniendo intacto el sueño de un nuevo comienzo? Và rồi lúc nào chẳng hay tôi nhận ra mình đã đắm chìm hoàn toàn trong tình yêu của anh. Một tình yêu không hồn ảo, không phô trương, nhưng đủ sâu sắc để khiến tôi
tin rằng đây chính là người đàn ông sẽ đi cùng tôi đến suốt cuộc đời. Tử Nha lấy lại lời cầu hôn của Alex. Một khoảnh khắc khiến tim Tử Na run rẩy. Khi ấy tôi chưa kịp nói ra câu trả lời, bởi trong lòng tôi còn quá nhiều sự ngập ngừng và suy nghĩ. Nhưng hôm nay tôi đã có câu trả lời rõ ràng cho chính mình. Tôi biết mình yêu Alex, biết Tử Na muốn cùng Alex xây dựng một mái ấm gia đình bình yên, nơi có những tiếng cười của Henry, sự che chở của anh và có tình yêu của Tử Na làm nền tảng. Chỉ duy nhất một điều, đó là Tử Na đang chờ đợi những khoảnh khắc thích hợp. Cô ấy muốn khi nói những lời ấy sẽ thật trọn vẹn như một lời hứa gắn kết cả hai cho cuộc đời. Cô ấy tin rằng rồi sẽ một ngày. Cô ấy nhìn thẳng vào mặt Alex